Hola, hoy quiero en este video discutir algunas propiedades del núcleo atómico. Particularmente quiero contestar la pregunta: ¿qué tamaño tiene un núcleo y cuál es su densidad? Comenzar señalando que la primera evidencia que tenemos de la existencia del núcleo data de 1911, cuando Ernest Rutherford y sus colaboradores bombardearon láminas de oro con una sustancia radiactiva y, analizando la dispersión de las partículas, lograron determinar que el átomo estaba compuesto por una pequeña región del espacio donde se concentra toda su carga positiva y prácticamente toda su masa, y dieron a esa pequeña región el nombre de el núcleo, y electrones girando alrededor de él. La pregunta es: ¿qué significa que el núcleo es una pequeña región del espacio? ¿Podemos asignar un tamaño al núcleo? ¿Podemos hablar de un radio de un núcleo? Bueno, en realidad cabe señalar que la forma como la física nuclear y la física de partículas se ha hecho a lo largo de décadas es esencialmente de la misma manera. Lo que hacemos es bombardear la materia y analizar lo que sale de la dispersión de las partículas en ese bombardeo. Así se descubrió el núcleo, y así hoy en día justamente se estudian muchas de las propiedades del núcleo. Cuando hacemos un experimento y bombardeamos el núcleo con partículas, se puede encontrar experimentalmente, o sea, de una manera empírica, que efectivamente se puede asignar un radio al núcleo. Un radio que aquí voy a denotar por la letra R mayúscula. Y que ese radio es directamente proporcional a la raíz cúbica del número de masa, o número másico. Recordemos que en el núcleo nosotros tenemos partículas que son los protones y los neutrones, y a esas partículas, protones y neutrones, de manera genérica, a ellas, a los protones y a los neutrones, les llamamos nucleones. Y si nosotros vemos el número de protones que hay en el núcleo, eso es lo que llamamos Z, o sea, el número atómico. El número atómico es, de hecho, lo que determina a un elemento químico. Y el número de neutrones, que lo representamos por la letra N mayúscula, a eso le llamamos el número neutrónico. Y a la suma de esos dos tipos de partículas, Z más N, a eso le llamamos A. Y eso se conoce como el número másico o número de masa de ese núcleo. Entonces, lo que se determina de manera empírica, es decir, de manera experimental, eso no se deduce de una ley física de primeros principios, sino es un resultado experimental, es que el radio de un núcleo es efectivamente proporcional a la raíz cúbica del número másico. Y recordemos que en matemática, cuando nosotros cambiamos un signo de proporcionalidad por un signo de igualdad, introducimos una constante para convertir esa relación de proporcionalidad en una ecuación. En realidad, esa ecuación queda escrita R igual a R sub 0 por A a la 1/3. La raíz cúbica la voy a escribir de esa manera. Y esa, reitero, es una expresión que se determina de manera experimental. Y así se calcula el radio de un núcleo cualquiera. Donde esa R0, en la mayoría de los textos de física nuclear se utiliza un valor intermedio que es aproximadamente 1.3 Fermi. Quiero señalar aquí que en física nuclear se utiliza esa unidad que llamamos Fermi. Un Fermi es 10 a la menos 15 metros, o sea, un femtómetro. Ahora bien, tenemos evidencia experimental que nos dice
que si nosotros bombardeamos a un núcleo con partículas cargadas como protones o con partículas neutras como neutrones, la R0 es ligeramente distinta. De hecho, los experimentos muestran que R0 es 1.2 Fermi cuando nosotros bombardeamos al núcleo con protones y que R0 es 1.5 Fermi cuando nosotros bombardeamos al núcleo con neutrones. ¿A qué se debe esa pequeña diferencia? La diferencia que se observa experimentalmente se debe a que los protones son partículas cargadas positivamente. El núcleo está cargado positivamente. Entonces, cuando el protón se acerca hacia el núcleo, debe vencer la barrera colombiana. La fuerza electromagnética es una fuerza de largo alcance, entonces el protón siente esa fuerza electromagnética. Hay una barrera colombiana que debe vencer para poderse acercar suficientemente al núcleo y sentir la interacción fuerte, atractiva. Esa es la razón por la que ese valor es ligeramente distinto al del neutrón, porque el neutrón, al ser una partícula neutra, no tiene que vencer la barrera colombiana y por tanto siente la interacción fuerte a una distancia ligeramente mayor que lo que la siente un protón. En sentido estricto, ¿qué nos dice eso? Que el radio de un núcleo se ve distinto dependiendo de con qué lo miremos. El protón, el neutrón es nuestra lupa, es con lo que vamos a ver al núcleo. Y el radio del núcleo será mayor si lo vemos con neutrones o será menor si lo vemos con protones. Eso es lo que nos está diciendo ese resultado experimental que tenemos ahí. Eso ya nos da una pequeña idea de lo interesante que resulta la física cuando estudiamos un sistema como el núcleo. Si bien señalo que en la mayoría de los libros, para fines de la resolución de problemas, utilizamos un valor intermedio de 1.3 Fermi. Reitero, un Fermi es 10 a la menos 15 metros. La pregunta entonces, ¿podemos asignar un tamaño al núcleo atómico? Sí, lo podemos asignar. Podemos determinar su radio. Su radio viene dado de esa manera y el radio es del orden de 10 a la menos 15 metros. Ahora bien, si conocemos ya el radio, ¿podemos entonces calcular la densidad del núcleo? Claro que sí. Vamos a imaginar que el núcleo es una esfera. Es un buen modelo físico pensar que el núcleo es una esfera. Entonces, nosotros podemos calcular la densidad nuclear. Y la densidad nuclear la calculamos como se calcula la densidad. La masa, en este caso, la masa nuclear entre el volumen del núcleo. De esa manera lo podemos calcular. Ahora bien, recordemos que en el núcleo tenemos protones y neutrones solamente, no hay electrones en el núcleo. La masa de un neutrón es ligeramente mayor a la masa de un protón. De hecho, la masa de un neutrón la podemos aproximar a 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si escribimos la masa del protón y el neutrón con tres cifras significativas, son iguales, porque la masa del protón y el neutrón cambian en la cuarta cifra significativa. La masa de un neutrón es 1.675 por 10 a la menos 27, y la masa de un protón es 1.673 por 10 a la menos 27. O sea que con tres cifras significativas son iguales. Entonces, como tenemos anucleones en un núcleo, si consideramos que la masa del neutrón y la masa del protón son aproximadamente iguales, entonces podemos decir que la masa de un núcleo es aproximadamente a veces la masa del neutrón. Tenemos A partículas en el núcleo con la misma masa aproximadamente. Eso nos da la masa de un núcleo. Y el volumen de un núcleo, considerando que es una esfera, lo calculamos como 4/3 de pi por el radio al cubo. Pero ya sabemos que el radio de un núcleo lo puedo expresar en términos de R0 y de A. Entonces esto viene escrito como 4/3 de pi por, y aquí vamos a tener R0 al cubo por A a la 1/3
bueno, vamos a ponerlo así, R0 por A a la 1/3 y esto elevado al cubo, de esa manera. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos ahí entonces es que esto es 4/3 de pi R sub 0 al cubo por A, de esa forma. Por tanto, la densidad nuclear, si nosotros ahora sustituimos el valor de la masa del núcleo y el valor del volumen del núcleo, en esta fórmula nos queda que la densidad nuclear viene dada como a veces la masa de un neutrón, que es 1.67 por 10 a la menos 27, por el volumen, que es 4/3 de pi por R0 al cubo por A. De esa manera. Vemos claramente ahí que el número másico, A, se elimina arriba y abajo, y nos queda entonces que la densidad nuclear es igual a la masa del neutrón entre 4/3 de pi por R0 al cubo. Esos son datos que conocemos. Conocemos la masa de un neutrón, conocemos R0, 4/3 de pi es una constante, podemos calcular la densidad nuclear. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la densidad nuclear, lo que tenemos entonces es que esto es 1.67 por 10 a la menos 27. Ese 3, bueno, lo puedo pasar aquí arriba, y aquí me queda 4 por 3.14 por R0, que es 1.3 Fermi, o sea, 1.3 por 10 a la menos 15, y eso elevado al cubo. Eso es lo que tenemos. Y todo lo que tenemos que hacer es ese cálculo que está ahí. Vamos a hacerlo aquí. Y ese cálculo, entonces tenemos 1.67 por 3. Arriba vamos a tener 5.01. Entonces tenemos 5.01 por 10 a la menos 27. Y debajo lo que vamos a tener es 1.3 exponente a la menos 15. Y eso va a estar elevado al cubo. Y eso que nos da ahí va multiplicado por 4 y luego por 3.14. Y eso nos da 2.76, aproximando a 3 cifras significativas, por 10 a la menos 44. Ahora tenemos 2.76 por 10 a la menos 44. Si nosotros hacemos ese cociente, llegamos al valor de la densidad nuclear. Entonces, 5.01 exponente a la menos 27 dividido entre 2.76 exponente a la menos 44, y eso nos da aproximadamente 2, lo voy a aproximar así, a 2 por 10 a la 17. Entonces lo voy a poner con una sola cifra significativa, 2 por 10 a la 17 kilogramos por metros cúbicos. Esa es la densidad nuclear. Un valor que es extremadamente grande. Simplemente para que tengamos una idea, recordemos que 1000 kilogramos es una tonelada. Entonces, esto quiere decir que eso que está ahí es 2 por 10 a la 14 toneladas por cada metros cúbicos. Ese es el valor de la densidad nuclear. Para que tengamos una idea, la materia ordinaria tiene densidades del orden de 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Por ejemplo, la densidad del agua es de 10 a la 3, o sea, 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que si comparamos ese resultado que tenemos ahí de 2 por 10 a la 17 kilogramos por metro cúbico a 10 a la 3 kilogramos por metros cúbico, la densidad del núcleo es 10 a la 14 veces mayor a la densidad del agua. 10 a la 14 significa 200 billones de veces mayor. Billón tomado como 10 a la 12. O sea, es una densidad extremadamente enorme. Para que tengas otra referencia, si tomamos la masa de la Tierra, 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, la Tierra tiene un radio de aproximadamente 6.400 kilómetros. Para reducir el volumen de la Tierra, concentrar toda la masa de la Tierra en una esfera que tuviera una densidad similar a la del núcleo atómico,
tendríamos que concentrar toda su masa en aproximadamente 100 metros, en una esfera de 100 metros de radio. Así de enorme es la densidad de un núcleo atómico. Te he mostrado entonces aquí algunas características relevantes del núcleo atómico, su radio, su densidad. Ya el radio nos dice que cambia dependiendo de cómo lo vemos, ese es ya un dato interesante, y la densidad nuclear, como puedes ver, es extremadamente enorme. Solo a nivel del espacio interestelar, en estrellas neutrónicas, podemos encontrar objetos que sean tan densos como este. El hecho de que el núcleo sea un sistema físico con características tan extremas como físico, seguramente nos da inmediatamente la idea de que la física que ahí se desarrolla debe ser una física muy especial, donde las leyes de la física clásica no necesariamente se cumplen. Espero pues que este video sea de interés. Si te interesa el tema de física nuclear, espero que la explicación que te haya dado aquí te haya gustado. Si es así, si te ha gustado el video, te invito a que le des like y te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.